Y en este tiempo de radio, en la jornada del día de hoy, ¿qué les parece, amigos oyentes, si nos vamos ahora a saludar a Pedro Fuente? Él es técnico en seguridad vial y entramos en ese apartado que mantenemos aquí en esta casa en Radio Realejo para informar como servicio público qué tenemos que hacer o qué no debemos de hacer cuando estamos en la vía pública, o bien caminando o bien dentro de un vehículo. O también es posible que no sea dentro de un vehículo, sino también en una motocicleta o en una bicicleta, en estos patines ahora eléctricos, en lo que denominamos un medio que hoy en día pues lo tenemos siempre dentro de esa vía pública. Vamos a darle ya la bienvenida a Pedro Fuentes. Pedro, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Un saludo, José Manuel, muy buenas. Pues bien, esperando como otro día más, pues intentar aclarar dudas o aclarar, hacer que la gente tenga en cuenta pues todo lo que lleva el vehículo en la vía pública e incluso también dentro de nuestros garajes, que siempre nos pueden representar algún problemilla. Mira, hay un tema que hoy yo quería traerte en el programa del día de hoy. Yo me imagino que muchos oyentes lo que voy a decir ahora lo recordarán. Hace un tiempo atrás, un par de años, siempre veíamos en las noticias o en nuestro entorno donde vivimos, mira, fulanito de tal, le robaron el radiocassette. Es verdad que antes eso era un aparatito que teníamos en el coche, podía venir incluido, o tú se lo adaptabas después y lo comprabas aparte y ya venían incluso los huecos ya establecidos y los conectores y demás. Mucha gente incluso se lo llevaba luego para casa por la tarde-noche, si el coche se quedaba en la calle, o algunos Es verdad. algunos llegaban y arrasaban con los amigos del ajeno, ¿no? Con una calle y un montón de radiocassettes. Y luego, claro, eso lo vendían y lo revendían y sacaban dinero. Pero le hacía una faena a las personas, que eso hoy en día o en aquella época costaba dinero, ¿no? Pero hoy en día me están llegando noticias aquí a la redacción del catalizador, que no es el radiocassette, pero se están llevando a cabo robos. Y mira, es verdad que mucha gente no tiene tanto dinero para volver a buscar otro catalizador y ponérselo en el propio vehículo, porque eso cuesta también lo suyo. Pero sí es verdad que muchos de estos robos incluso se producen en los garajes. Y esto, claro, es un gran problema. Y a mí me gustaría hoy tocar este tema. Pues sí, me parece muy interesante. Pero mira, sí, antes de todo, dirá la gente, oye, yo sé que es una rueda, yo sé lo que es un intermitente, pero un catalizador, una batería, todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué es un catalizador para ya empezar un poquito a los amigos oyentes a orientar? ¿Y qué función tiene? Porque ya le hemos puesto que es un producto ahora mismo que es muy por ahí fuera se vende a un buen precio. Y claro, los amigos de los ajenos sacan tajada en todo esto. Efectivamente, es decir, que me acuerdo yo que incluso muchos llevaban el radiocassette, se lo llevaban inclusive a más de uno. En alguna ocasión estábamos cenando y aparecía con el radiocassette. En la mano, sí, ¿te acuerdas? Sí, son los miedos a que te quiten este tipo de personas que se buscan, les encanta buscar lo ajeno, ¿no? Para su lucro personal. Y efectivamente, esto se está poniendo muy de moda. Es decir, el catalizador del coche es un dispositivo que va en los bajos normalmente del automóvil, antes del silenciador, ¿no? Tenemos el tubo escape, ¿no? Y tiene una función importantísima. Bueno, tan importante que si hoy en día tu vehículo o automóvil no dispone del mismo, pues no puede circular por las vías públicas, no está totalmente prohibido. Y la función que tiene el catalizador es muy importante. Los motores de combustión, siempre que al producirse la explosión de los mismos o la quema de los mismos, producen gases tóxicos y son muy contaminantes. Pues la función del catalizador es transformar
esos gases que son tóxicos en gases inocuos antes de que se emitan a la atmósfera. Es decir, hacen ahí unos procesos químicos en el cual se transforman esos gases contaminantes, muchos de ellos que son principalmente son hidrocarburos, que proceden de la gasolina, que no se ha quemado en su totalidad por varias razones, y que esas sustancias, los hidrocarburos, pues nos pueden causar problemas respiratorios. Y hay algunos gases, como por ejemplo el benceno, que se produce, que nos puede incluso llegar a producir cáncer. Es decir, estamos hablando de gases realmente peligrosos. Después también tenemos los óxidos de nitrógeno, es decir, esto también va por la combinación del nitrógeno y el oxígeno del aire. Cuando se pone a altas temperaturas, pues estos gases son los causantes de lo que se llama la lluvia ácida, la capa de ozono, ¿no? Y por último tenemos otro que es el monóxido de carbono, un gas que es muy peligroso, puesto que produce la muerte por asfixia, ya que bloquea la transmisión de oxígeno a los glóbulos rojos. Entonces te quedas sin oxígeno, pasa ese gas, lo sustituye y muere. Es una muerte que desgraciadamente tenemos muchos datos sobre esto. Ya los nazis lo empleaban en la Segunda Guerra Mundial, pero es que no hace mucho, salió en las noticias la muerte de unos jóvenes porque se quedaron dormidos dentro del coche con el motor funcionando. Eso es muy Claro, grave porque empieza a entrarte todos esos gases en tu es un organismo gas que, y te va matando lentamente, ¿no? efectivamente, pues el catalizador tiene la función de evitar todo eso. Por lo tanto, fíjate si es importante o no. Entonces, para que se produzcan todo se forman, tenemos dos tipos, uno que es el catalizador de rodio, que quita los óxidos de nitrógeno, que como veíamos antes, pues los que producían la lluvia ácida, ¿no? Y después está el de paladio. Este ya deja entrar más aire del exterior, ¿eh? Y la oxidación, es decir, estos gases que se queman, ¿eh? Por completo el monóxido de carbono y los hidrocarburos se convierten en CO2 y vapor de agua. Por lo tanto, son dos elementos que están en una gran abundancia en la atmósfera y por lo tanto no, no resulta tan complicado. Claro, el problema es por qué roban los catalizadores, por qué ahora esta función. Bueno, pues fíjate tú, los catalizadores tienen unos compuestos para producir esto que tenemos, es el platino, que el gramo está sobre unos 30 y pico euros, cerca de 40, y el paladio. Estos dos, digamos, esta cantidad de elementos, que pueden tener entre 2, 7 gramos más o menos, pues tú imagínate tú que robes 10 coches. Pues tú sumas antes 10 coches, pues por ejemplo, que a cada catalizador le sacan 90, cerca de 90 euros, pues ya puedes hacer las cuentas perfectamente. Se te dispara ya una buena suma de cantidad de dinero. Claro, Y claro, eso claro. en un día. Y si lo repites, imagínate. Efectivamente. Y qué mejor lugar muchas veces que son los garajes particulares, los garajes de comunitarios y todo eso. Sí, que tú Un muchas lugar donde... veces, Pedro, como yo, como tantas y tantas personas, a veces entras, aparcas, te vas y no miras a tu alrededor y alguien puede estar Exactamente. escondido detrás de una columna. Perfectamente. Está claro que para hacer este tipo de robos, una sola persona difícilmente lo puede hacer. Esto ya son bandas organizadas. Necesitan, pues te dejan tu furgón aparcadito en su sitio y te entran con tu pequeño gato, tal, te elevan el coche, o bien le quitan los tornillos si tienen, o bien llegan con una cegueta y te lo cortan y vámonos. Eso a ti te va a repercutir, obviamente, económicamente en una cantidad considerable. Dependiendo del modelo de coche que tenga, el catalizador puede cambiar de llegar a pasar de 300 euros a 1000 y pico euros. Algo que, por ejemplo, si tú no tienes un seguro a todo riesgo, difícilmente te lo cubrirá.
son detalles que debemos de tener en cuenta. Y una cosa que se me Claro, está ocurriendo o, ahora, o tú Pedro, tengas el cua- seguro de robo, claro. no, una cosa, cuando tú llegas a tu vehículo, ¿no? Y vamos a suponer que te lo hayan quitado, tú lo notas al arrancar el coche. Mm, hombre, es muy probable que lo notes por el ruido que haga. Vale, o sea, te das Evidentemente, cuenta, te das cuenta por lo menos. efectivamente, al cortarlo, ya el tubo, pues lógicamente no llega al silencioso, por lo tanto, el ruido del aire lo notas, ¿no? Pero Bien. puede que a lo mejor ni te des cuenta de eso, no sé, es que a veces uno mm, funciona de una manera muy automática, ¿verdad? Se Sí, monta en el coche, tira para adelante, que bueno, sí. y va uno pensando en lo que tiene que hacer porque el coche Y no no te deja das de ser cuenta, y no te das cuenta. una herramienta, ¿no? Porque el coche Lo, funcionaría. sí, 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 eso al motor no le pasa absolutamente nada. Ten en cuenta, es decir, si tú piensas una cosa, se me rompe el tubo de escape, ¿le pasa algo al motor? No. Se producen ruidos, se producen emisión de Es gases verdad, es verdad. contaminantes. Mm. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, al motor no le causa daño, pero ya el aparato en sí mismo es bastante caro. Es bastante caro. Y después es un problema añadido, es decir, prohibido circular sin él. Es decir, es que te quedas sin coche porque como circulas sin él, las sanciones son cuantiosas. ¿Entiendes? Y además, si tenemos una conciencia social, vas tirando una cantidad de contaminantes peligrosísimos para el resto de los usuarios. Es una cosa curiosa, los catalizadores, desde su puesta, que fueron los 90, en los coches empezaron ya a introducirse. Cuidado a aquellos que tengan coches pues, más o menos del año 2000, tal cual. Yo soy uno de ellos, porque esos tienen mayor cantidad de estos metales. Se han ido procesando. Por eso cuando entremos en los garajes, ¿esto a qué nos lleva? Nos quedamos pues a exigir y a pedir responsabilidad. Muchas veces tenemos los garajes comunitarios, te despreocupas de dejar la puerta cerrada, le das las llaves a cualquier amigo, lo que sea, te hace... Eso que nos conlleva a tener un descontrol en nuestra propia casa, en nuestra propia vivienda, ¿no? Nos tiene que llevar a ser cuidadosos con esto. Insisto, en el caso de que tú tengas un seguro de robo, bueno, pues es un robo al entrar en tu vivienda, al entrar en tu garaje, al producirse esa rotura, es lo más seguro que lo tengas asegurado. Si no lo tienes, pues obviamente tendrás que costearte tú esto, ¿no? Entonces, por eso te digo, este es un aparato, me parece muy bueno, porque es muy desconocido y tiene una función sumamente importante. Es decir, hoy en día la tendencia, como verás en la evolución, tenemos ahora todos los coches híbridos, los eléctricos, ahora mismo hay unas reuniones mundiales a través de la eliminación de los productos estos que son derivados del petróleo y todo esto, pero que esto va a seguir estando. Y por lo tanto, en la medida que lo tengamos, cuidémoslo. Es muy importante que para su buen mantenimiento no dar acelerones en vacío. Cuando vayas a arrancar el coche por la mañana, arráncalo con suavidad, no deja esos acelerones, porque al no estar a la temperatura adecuada, el catalizador comienza, a la temperatura adecuada para el catalizador viene siendo unos 200 grados centígrados. Por lo tanto, si está en frío puede incluso dañarse el catalizador. Una de las razones por las cuales no debes de arrancar un coche en cambio si tiene catalizador, la posibilidad de que entre en el catalizador gasolina o combustible sin quemar y deteriore el catalizador es muy alta. Por eso estos vehículos, cosas que antes veíamos normal, como arrancar un coche en cambio, la batería la tengo fastidiada, lo dejo un Sí, poquito. llevabas a dos amigos Esto, por detrás, venga, échame una mano aquí y te empujaban bueno, el pues coche, ¿no? eso con un vehículo con catalizador no se recomienda que hacer. Por lo tanto, eso nos lleva a otra situación curiosa. Es decir, en el caso de que tengamos algún problema de batería, que es frecuente, porque las baterías son lo que son, por eso se recomienda, no es obligatorio, pero sí se recomienda llevar las pinzas para poder en cualquier momento de que me falle la batería, auxiliarme de la batería de otro vehículo
para yo poder arrancar el mío, pero nunca hacerlo, obviamente, con lo que hacíamos antes, que no había ningún problema, arrancando el coche, Mira, empujando el coche en calma. ¿y cómo se nota, Pedro, si la batería está bien, si la batería está ya a Ya, punto? Porque habrá momentos, a mí me ha pasado, ¿no? sí, Bueno, sí, no con sí. este coche, con otros anteriores, claro, no eran tan así modernos, que de buenas a primeras tú ibas a arrancar el coche y ya no te arrancaba. Llegaste perfectamente con la batería, lo estacionaste y cuando vas a recogerlo con la rapidez que uno va para desplazarse ya al otro sitio, ¿y el coche que le pasó? La batería que ya no Efectivamente. funciona, que se le acabó la vida de la batería. Efectivamente. Las baterías antiguamente eran todas de mantenimiento. ¿Te acuerdas que Sí, le poníamos los taponcitos? Hoy en día son sin mantenimiento. Y claro, por eso debemos de controlar el tiempo de la batería. apuntar la Muchas fecha, veces, Pedro. sí, sí, cuánto tiempo tenemos, una vida de entre 2 o 3 años, más o menos, ya hay que pensar. Hombre, puedes notarlo al darle al contacto, las luces que se te encienden se aflojan. Pero a veces es que el coche arranca, pero las lucecitas es como dan un bajón y a lo mejor no me arranca con la misma rapidez. Ya con esa batería hay que prestar atención, porque seguramente te ha pasado, y a muchos de nuestros oyentes le han pasado. Oye, el coche me arrancó del 10, lo dejé apartado, me fui, salí del trabajo, fui a arrancarlo Eso y me es que pasó no a me da mí ya, nada. me ha pasado a mí. Efectivamente. Claro, no, es que son así y por eso es importante tenerlo controlado. En estos casos, ¿cómo salimos de esta situación? Pues afortunadamente si tenemos lo que son los cables estos para conectar una batería con otra, ¿eh? Pues es la única solución para salir del paso, pero esa batería ya hay que sustituirla. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con los coches eléctricos, son la duración de las baterías, la, el tiempo, en fin, ahí es donde se está investigando mucho, pero la batería tiene ese problema, ¿no? Efectivamente. Claro, Y sobre todo tú lo importante, si puedes, ¿no? Aunque a veces hay muchos despistados, yo soy el primero, ¿no? Si puedes lo eh, apuntas en un papelito, pero lo dejas a claro, mano dentro del propio pero, vehículo, no tienes la pero es documentación que más o menos. en la misma Ah, batería bueno, coge un también, rotulador, efectivamente, pam, pam, y le pones la fecha. también es verdad. En la misma batería, con un rotulador de esto, de tinta permanente, fija, Sí, le pones ahí la fecha y ya usted tiene el dato. Porque ¿dónde claro. mejor que ponerlo que en el propio aparato? Porque a lo mejor yo, hombre, si yo muchas veces lo que hago, yo tengo más o menos ya en el móvil, en las notas, tengo yo papá y voy poniendo lo que le voy haciendo. Oye, pues se le cambió tal fecha, tal. Es una forma de llevar el control del coche. Pero a veces, eso, un dato como es la batería, es ponerle la fecha, lo compré en tal sitio. Eso nos puede servir incluso para y guardar las facturas, porque pueden tener defectos para pedir la reclamación y todo eso. Sí, Son porque a detalles veces están en importantes. garantía, sí. Claro, 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 claro. Por eso Pues te digo que, no, lo que te iba a que decir yo, que lo del catalizador y nos llevó ahora a la batería, pero bueno, otro sí, día no, no, hablaremos un pero poquito más en profundidad de las baterías y de los tienen sus mantenimientos, razones de sí. ser. Son dispositivos en nuestro coche que nos puede ocasionar pues quebrantos muy desagradables y económicamente hablando también y que debemos de conocerlos. No, no es cuestión ahora de que contra están robando catalizadores, voy a poner... No, no, no. Téngalo en cuenta, es un aparato codiciado por los minerales, los metales que tiene, que son muy, muy caros, es decir, y entonces, pues bueno, los ladrones normalmente se dedican, esa es su función. La función nuestra es tomar todas las precauciones para que esos ladrones no tengan el éxito adecuado, porque el ladrón normalmente tiene éxito basándose en los descuidos que tenemos nosotros. Claro, como en nuestra Ellos propia están, vivienda, están vigilándote claro, también. claro, es decir, ellos están pendientes. Ellos no lo pueden hacer cuando quieran, pero ellos oye, mira, aquel garaje normalmente te lo dejan abierto. Mira, yo te lo digo porque a mí me pasó. Yo llegué un día a Sí, las 6 de la mañana, sí, sí, en mi garaje. Y yo me bajo, cojo mi ascensor, me bajo a coger mi coche y
¿Y el coche? Es que ni siquiera reaccioné, no, ni siquiera me dio por pensar me lo robaron. Yo dije, ay, yo no dejé el coche, empecé a dudar de mí mismo. Fue algo Como que habías increíble, ¿no? pensado que lo habías dejado por Sí, fuera en la sí, calle dije, estacionado, ¿no? claro, o lo habrá cogido mi esposa o lo que sea. Bueno, pues volví a casa y desperté a mi esposa y le pregunté, dice yo, porque es que no me venía a la cabeza esa posibilidad. Eso hace ya bastantes años, un coche anterior que yo tenía. Y bueno, efectivamente me lo robaron. Los daños que me causaron fueron cerca en aquella época de 500.000 pesetas y que mi fortuna es que yo tenía el coche asegurado a todo riesgo. Entonces me lo cubrió el seguro, pero los 3 días que estuvieron todos mis compañeros de todo el sector, claro, yo di el toque a varios profesores, entonces entre todos ellos pues me lo encontraron por ahí por taco, ¿no? Pero fue robado desde dentro de mi casa, ¿no? Y todo es por situaciones de estas. Esa gente entra en los garajes amparándose en el descuido de alguien, en el descuido de que se olvidan de cerrar la puerta, de que aprovechen el momento en que abren para meterse. Ellos saben que ahí están muy tranquilos y sobre todo buscan las horas donde ya en la entrada y salida sean menos coches. Claro, Por eso para que debemos de nadie ser conscientes. sospeche de nada. Claro, Y claro, claro. además, si además te haces pasar, vas vestido a lo mejor de mecánico o algo, a lo Sí, sí, mejor sí, 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 por tú eso. pasas, llegas a Parca, saludas, Efectivamente. adiós, tal, y dices, ¿no será que el compañero de allí pues tuvo Claro, algo pues y mandó un está en nuestras mecánico o manos, algo por eso así? hay que ser solidarios, conscientes, responsables, para ponerlo cada vez más difícil a los ladrones. Es decir, está en nuestras manos también. No solo tenemos que pensar que la policía los meta en la cárcel, es decir, hagamos nosotros también una acción de prevención, pues que es mejor evitar que curar. Claro. Eso está Pues claro. hoy es un tema que hemos abordado importantísimo. Lo decía yo en la introducción, que muchas veces, pues con aquello de los radiocassettes, pues ahora Sí, se sí. dedican a otros aparatos que también traen los coches y que nos puede hacer una auténtica faena si no tenemos el coche a todo riesgo asegurado, pues nos va a costar un montón de dinero. Y encima, si el coche, como todos, ¿no? Lo tenemos para el traslado nuestro, pues mira, no podemos ir en guagua si tenemos que depender del vehículo. Pues al final tendremos que Sí. hacer un desembolso que nos va a lo mejor a poner en peligro otros pagos que sí tenemos que hacer, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Son a veces desembolsos que no los tenemos Previstos, claro. previstos y que pueden ser un descalabro y más en momentos como los que estamos pasando, ¿no? Por eso De mucha aumentemos dificultad nuestra económica, protección. ¿sí? Sí, sí, es que es así, es así. Y claro, la disyuntiva se presenta cuando tú dices, bueno, me arriesgo, es decir, y esto es un problemón, ¿no? Evitemos las circunstancias, pongamos todos nuestros medios para ponérselo más difícil a esta gente. Y cada No, día hay más no, controles de la policía y tú sí, dices, a mí nunca me van a parar. Y si te ya, paran, ya, ya. Ya, y hablaremos en su momento de los nuevos radares que hay ahora para que veas. Se están instalando ya en varias ciudades españolas que son impresionantes. Son impresionantes todo lo que van a detectar. Y ese es el futuro. Desgraciadamente, por un lado, porque es un control masivo de toda la gente, de tu propia libertad de movimiento. Pero bueno, está claro que hay que poner medidas para aquellos que sean amantes de lo ajeno, lo tengan cada vez más complicado y se responsabilicen de sus malas acciones, evidentemente. Es una manera de que tenemos para asegurar nuestra convivencia, ¿no? pues hoy lo dejamos aquí, hemos hablado del catalizador y otro día seguiremos hablando de otras cuestiones en nuestra sección destinada a seguridad vial con el amigo, con el profesional, el técnico en seguridad vial, antes muchos años ahí en la autoescuela El Tejar, a Pedro Fuentes, que ya te citamos para la próxima semana. Un abrazo amigo, hasta la Muy bien. próxima. Un abrazo, José Manuel. Gracias. Hasta luego.